Del psicópata de la dehesa, el niño ejemplar del cename, el manipulador insensible, el delincuente frío y sádico. Este tipo se dio maña para finalmente dormir un rato en la casa, probarse la ropa. Yo le decía, esto se parece a la naranja mecánica. La angustia de las víctimas y la rueda de presos que lo condenó. En exclusiva, el Tila habla de su infancia, de sus crímenes y confiesa delitos que hasta ahora no había reconocido. Más que ver a mí que chuta de arrepentirme de la violación, ¿sabes qué es lo que más me choquea a mí? La del pecado. Jueves, 22 horas, Informe Especial. La vida de Roberto José Martínez Vázquez, conocido como el psicópata de la dehesa, es una trágica historia de abandono, maltratos y abusos de toda índole. Le pegaba también en la cabeza, luego tiene varias roturas en la cabeza, tiene como 17 roturas. Su manera de relacionarse con el mundo es una mezcla de rabia, resentimiento y maldad. Los tiene absolutamente amarrados, que te voy a matar, te querís desangrar. La forma como desde niño robó, violó y causó daño físico habla de una violencia sin parangón, de una particular preferencia por causar dolor. En una entrevista exclusiva, Informe Especial, entrevistó al Tila. Ahí devela su historia, sus temores, confiesa delitos hasta hoy desconocidos. Esta noche, a las 22 horas, el descarnado retrato de un violador. Más que ver a mí que chuta de arrepentirme de la violación, ¿sabes qué es lo que más me choquea a mí? La del, como usted me dice, el de pecado en mí. Ver a mí que chuta de arrepentirme de la violación, ¿sabes qué es lo que más me choquea a mí? La del de pecado en mí. La humanidad tiene una zona, un lado oscuro, y eso no es sorpresa para nadie. Ya la historia de Adán y Eva describe la caída del hombre y su descenso en una condición desesperada. Desde tiempos inmemoriales el mundo ha estado infestado por la violencia. Nos espanta y nos fascina ese lado oscuro. Millones de personas buenas y decentes son ávidas consumidoras de películas, programas de televisión, libros y artículos de diarios que retratan asesinatos, violaciones y otras formas de violencia. Muchos quizás sienten pulsiones violentas que logran dominar. Otros caen en la agresión y construyen o destruyen sus vidas cediendo a la poderosa atracción de la violencia. Las sociedades, la religión y las leyes intentan separar lo bueno de lo malo. Pero no es fácil señalar con propiedad psiquiátrica si un acto criminal tuvo su origen en la intrínseca maldad de un individuo, en una falla de su cerebro o en una alteración genética. Roberto Martínez Vázquez, apodado El Tila, encarna para muchos el epítome del mal y la perversión con sus delitos reiterados, violaciones, torturas, robos y al menos un homicidio. ¿Es él inherentemente malo o tiene algún tipo de locura? En el siguiente reportaje, Paulina de Allende Salazar nos habla del lado oscuro de un joven que podría haber sido brillante. Nadie tiene derecho a hacer lo que yo hice. Esta es la cosecha que sembraron. Y hay veces que se disfruta el dolor. Él era un joven más de los que ahí había, que se destacaba por su inteligencia y por su interés en desarrollar distintas habilidades. O sea, él participó en teatro,
participó en pintura, escribía. No era una persona como muy aceptada por el resto, era más bien solitario. Un joven con muchas ganas de hacer cosas y ser muy reconocido. Y él tuvo ese reconocimiento. Y lo tuvo adentro. Para muchos quienes conocieron a Roberto José Martínez Vázquez en la primera mitad de los 90 en el Centro de Detención Preventiva o de Puente Alto, los recuerdos se contraponen con la brutal realidad que hoy cubre su prontuario. El Tila, el Gitano, el Serrucho o el Cabezón, hoy conocido como el psicópata de la dehesa, era para ellos el Niño Maravilla, el autor de parlamentos para un grupo de teatro, de pinturas que no permitían la indiferencia, de poesías premiadas. Con habilidad, se ganó la confianza de psicólogos y asistentes sociales que trabajaron en la Torre 3 de Puente Alto. Incluso se desempeñó como estafeta por un breve lapso a mediados de los 90 en el Servicio Nacional de Menores. Dadas las características que él mostró, insisto que parecía como un terreno bastante posible, digamos, de poder sembrar y de poder cultivar y de poder cosechar resultados favorables, hubo gente que se vinculó con él, que se preocupó de él, que se le ofrecieron incluso al momento de su egreso alternativas laborales. Estoy fresco en mi pensamiento, este encierro no me ha de afectar. Por ejemplo, la letra de esta canción es de Martínez Vázquez. Cuesta creer que la escribió en 1992, tiempo después de haber violado a una profesora de alemán. Está incluida en el cassette Canta con toda libertad, una iniciativa del Sename y un grupo de artistas nacionales. Esta cárcel voy sabiendo, aunque solo en mi pensar, si escuchas mi llamado, ven aquí. La psicóloga Gloria Gaete lo conoció en esa época. Por iniciativa particular de un grupo de profesionales que intentaban ayudar, le hizo algunas pruebas psicológicas, cuyas conclusiones jamás fueron presentadas al tribunal. En ese tiempo la indiferencia era la tónica, nadie pedía este tipo de información y los tribunales tampoco recibían informes no solicitados. Con psiquiatras realmente no se contaba. Salían rasgos de personalidad psicopático, pero a esa altura no está definida la personalidad. ¿Qué significan rasgos psicopáticos? Como una persona que no ha incorporado las normas de la sociedad, que presenta una frialdad afectiva. En la informalidad, recuerda la profesional, el José, como le decían entonces, a veces se salía del discurso aprendido de niño obediente, desvalido, silencioso, que al interior de la cárcel no daba problemas. Era entonces cuando afloraba su otra verdad, la descarnada realidad. Yo me acuerdo de haber estado alguna vez con él sentado en el comedor en un momento en que estábamos en una actividad que tenía que ver con la Navidad, ponte tú. Y de repente se pone a reír solo. Y yo le pregunto por qué se ríe. Entonces dice, la alemana se está acordando de mí. Era la mujer a la que supuestamente había violado. Entonces yo empiezo como a cuestionarle eso y a decirle, pero ¿qué piensas tú que ella se va a acordar con el grado? ¿Que le va a gustar acordarse de ti? Lo que tú hiciste fue terrible. Entonces él dice, pero a las mujeres eso les gusta. Si ellas son adultas, no importa, o sea, no es violación. En la clínica alemana de Santiago fue internada la extranjera que Martínez Vázquez junto a 2 compañeros ultrajó. Ella debió recuperarse de una fractura nasal, de hematomas múltiples y de un TEC, además de intentar sobrellevar un severo estado de shock que sufrió luego de la traumática experiencia. Esta es la narración, traducida al español, que ella hizo de los escabrosos momentos que debió soportar esa noche. Los 3 jóvenes entraron al departamento por la ventana abierta y me asaltaron en la cocina. Me redujeron lanzándome un macetero al rostro. Quedé inconsciente. Cuando volví a mí, sentí que me sacaban un tapón de la vagina y que uno de ellos me violaba.
como me encontraba en mi periodo menstrual, para Lechor la relación sexual no fue satisfactoria. Después del ultraje, los tipos hicieron una pausa, sacaron alimentos del refrigerador. Luego, un segundo joven me violó. Esta vez fue con más brutalidad. Para mantenerme quieta, me amenazó con un cuchillo contra el cuello. Me presionó tan fuerte que quedaron marcas visibles. Durante esta violación fingí estar muerta. Y finalmente me maniataron. Con guantes de goma me ataron las manos en la espalda. Martínez Vázquez manejó desde niño las costumbres de la vida carcelaria. Su manera de relacionarse con el entorno era desconfiada. Su conducta variaba según con quién estuviera. Con los tíos se llevaba bien y usaba un lenguaje recatado. Entre sus pares, todos adolescentes, era el COA y sus delitos lo que mostraba. Hay quienes creen que simplemente se trataba de una amabilidad funcional, interesada, que sabía cómo hacerlo, pues contaba con amplia experiencia en estas lides. A los 14 años fue detenido por la violación de la profesora de alemán. Entonces pasó 6 meses detenido, pues por ser menor no era imputable. Y a los 2 meses, en agosto de 1992, volvió a caer. Robo con fuerza fue la causa. En esa oportunidad se fugó. Fue recapturado 2 meses después, pasó poco tiempo en encierro y volvió a la calle. En total, suman 10 las detenciones sin haber cumplido todavía los 18 años de edad. En la época, Puente Alto tenía condiciones muy deficitarias como para atender adolescentes y a jóvenes que hubieran infringido la ley. En ese tiempo no habían hogares, no habían centros especializados para la atención de adolescentes, por lo tanto los jóvenes eran trasladados a las cárceles de adultos. La realidad carcelaria para los niños infractores de ley era paupérrima. Hacinamiento, contagio criminógeno, 18 horas de encierro en dormitorios múltiples, sin vigilancia, con violaciones, riñas, hedores, frío y absoluto abandono. Solo los talleres implementados recientemente por Sename para paliar las malas condiciones daban un respiro a los niños participantes. Sin embargo, pese a lo poco que había, Martínez Vázquez siempre aprovechó las oportunidades. Pero la carga negativa en su biografía ya existía. A los 4 años fue detenido por vagancia. Antes de los 6, pasó por los centros de menores al menos 3 veces más. Hay quienes creen que este joven es el resultado de una vida sin oportunidades, sin familia ni educación. Pero hay otros que aseguran que esa postura solo intenta victimizar, excusar lo inexcusable, restar valor al esfuerzo de quienes han salido adelante pese a sus escuálidas posibilidades. Para entender un poco la conducta desadaptada de Roberto, hay que contextualizarlo de lo que ha sido su vida, su infancia marcada por violencia intrafamiliar, por maltrato físico. Hubo un periodo de tratamiento psiquiátrico por hiperactividad a la edad de 10 años. ¿Estuvo interno? Estuvo en tratamiento ambulatorio por hiperactividad. Antecedentes también de psiquiátricos de la madre, él se cría con su padrastro. Entonces, de alguna manera marcan el contexto en el cual él se cría y que, claro, las consecuencias están a la vista. La victimización es una manera de sacarse responsabilidades de encima de esta persona, porque uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué razón gente que ha tenido biografías muy tórpidas, muy desmedradas, con mucha privación, no terminan siendo psicópatas, ni violando a nadie, ni haciéndole daño a nadie más? No, yo no creo que la victimización sea una buena manera de enfocar esta clase de casos. Esta era su casa en la población José María Caro. Estos son su tía y un primo. La conversación que mantienen sobre su pasado difícilmente podría dejar a alguien indiferente. El cabro bastante inteligente, ¿no? ¿Pero qué pudo haber hecho la mamá? Es que resulta que con su tontera de enfermedad no lo aprovechó, ¿no es cierto, Jesús? No lo pudo criar, dice. No, sí podía, había podido criarlo ella, el problema es que no... que tuvo problemas ella en ese momento. ¿Lo dejó botado, dice usted?
Lo dejó con la tía llegó, hizo lo que quiso con el chiquillo y entonces ahí el cabro aprendió malas costumbres. ¿Una tía lo crió? Sí, y esa tía lo mandaba a vender al niño chico. Le pegaba también en la cabeza, tiene varias roturas en la cabeza, tiene como 17 roturas. ¿Porque esta tía le pegaba? Claro, le pegaba fierrazos, cuánta cuestión. Si el mocoso de ella se arrancaba para acá, para Santiago. Sí, ha tenido mucho maltrato. En este caso, hay que discriminar porque hay elementos genéticos también en la psicopatía. O sea, y además la madre es esquizofrénica, o sea, hay una patología psiquiátrica también a la base. ¿Abuso sexual habrá sufrido? No, mejor no digo nada, las cosas que él llegaba contando de Arzu, ¿no es cierto? De chiquitito hacían cosas con él no sabía esas cosas y él... Allí donde el cabro se puso traumado, si él sabe lo que tiene él, un trauma. Ese es el problema que tiene. ¿Un trauma? Esa cosa. Porque de chico, imagínese usted. ¿Usted cree que había abuso sexual? Claro, sí, yo creo. ¿Y esto antes de caer por primera vez en la cárcel? ¿Antes de los 14 años? No, sí, de chico, juez, de chico que empezaron a hacer qué cosa con él y ahí el chiquitito arrancaba para acá. Antes ya de caer por primera vez detenido en la cárcel, él ya tenía problemas importantes desde siempre. Sí, los tenía, los problemas ya el chico. Y acá nadie lo sabía comprender, pues sí, ese problema que pasó. Nadie lo acompañaba. Nadie lo comprendía, ni una cosa. Después se tiró de andar robando. Y allá mismo la misma tía también lo enseñó a robar. A esta altura José es responsable y seguramente va a estar mucho tiempo encarcelado. Pero antes de esto, sí, yo creo que donde se pudo hacer algo fue en la infancia temprana. 4 años. Este niñito había tenido tratamiento psiquiátrico como a los 10 años. Sí, sí lo tuvo también. Eso es claro que lo tuvo, porque llegó bastante mal de allá. Y yo le dije a ella que lo llevara al hospital psiquiátrico mi hermana. ¿Y le hicieron tratamiento? Claro, le hicieron tratamiento. Estuvo como un mes, estuvo adentro. ¿Interno? Interno. Creo que estuvo ahí en la Avenida La Paz, parece. ¿En el psiquiátrico, dice usted? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué usted encontró que venía mal? No, si venía mal el niño, venía mal porque en primer lugar andaba para acá, andaba para allá, y andaba raro y andaba así. Malvado, víctima, factores familiares, sociales, personales y hasta genéticos son algunos de los elementos que se barajan al preguntar por las bases de la estructura de personalidad de este violador, al intentar explicarse los motivos que pudo haber tenido para actuar con tanta maldad. Interrogantes complejas que se plantean al enfrentar a este malhechor inteligente y frío, cuando se encara a quien ha marcado con un dolor infinito la historia de personas que nunca más podrán olvidar. Colina 2 llegamos para conversar con Roberto José Martínez Vázquez. Queríamos conocer su vida, si reconoce o no sus delitos, qué participación tuvo en cada una de las acusaciones que se le hacen. A través de un locutorio destinado a los presos de alta peligrosidad, lo entrevistamos. Hola. Hola, señora. Bien, dentro lo posible. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué me puedes decir de tu infancia, Roberto? ¿Lo pasaste mal? Mal, pero de contárselo todo, 3 días, tendría que estar un año contándole cosas. ¿Te maltrataron mucho? Desde los 4 años, para que me dejara de hacer en los pantalones, los pañales. Para quitarme el pañal me secotearon con ortiga. Me sentaron en un ladrillo caliente. ¿Te abusaron? Sí. Pero no quiero hablar de eso. No quiero darle pie a otras personas para que vuelvan a decir que estoy intentando victimizarme o cosas así. Tenía que ir a la escuela con parche en la cabeza 3 veces en el año. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Creen que todas las personas que hayan pasado por una vida tan dura como la tuya
tienen derecho a hacer lo que tú hiciste? Nadie tiene derecho a hacer lo que yo hice, ni yo mismo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? De impotencia, de rabia, no sé, no puedo explicarlo, no puedo explicar algo que yo todavía no me lo explico. De que lo hice en reiteradas veces, sí, pero no me lo explico yo. Estaba drogado. ¿Cuánto tiempo consumiendo droga, Roberto? Desde los 12 años. ¿Qué consumes? En ese tiempo marihuana, neopren, era el boom del neopren, la flunitrazepam. Ahora se llaman Innopen, que incluso tienen mejores, no sé, sensaciones. Estuviste en los distintos sistemas, pasaste por el Sename, pasaste por todas las cárceles y siempre participaste mucho, escribiste, teatro, sí. Te recuerdan muy bien, con mucho cariño. ¿Por qué, pese a lo poco que había, algo de oportunidades se te dieron, confiaron en ti? ¿Qué pasó? Se dieron esas oportunidades para puro sacarse fotos, ¿no? Porque después me mandaron a un hogar allá en Villa Alemana, después de 20 meses de haber estado encerrado. Me mandaron a un hogar a Villa Alemana. Llevaba los premios, las cosas, los logros, contentos, chuta, había estar en la calle un poco. Pero el lugar donde estaba era igual que una cárcel. No, que pueden salir con el tío, ¿a dónde? Esta es la cosecha que sembraron. Pero ahí te estás victimizando. Ahí te estás victimizando. No estoy victimizando. Es parte de la cosecha. Es parte de lo que se sembró, nada más. Pero te dieron ciertas oportunidades dentro de lo que había. ¿Era decisión tuya matar o no matar, violar o no violar? Los fondos, todas las cosas que a uno supuestamente se ofrecen en cuanto a papel, a uno no le llegan nunca. Al menos a mí, en mi caso, no me llegaron nunca. Incluso hubieron personas que de su buena fe se metieron la mano al bolsillo ellos para hacerme dar algo. No, oportunidades no hubieron. Lo único que pude llegar a ganar fueron 60 lucas dignamente, honradamente. 60 lucas. Y yo quería haber logrado algo con mi vida, tenía el anhelo de lograr algo. Y decirle a mi papá que tiene una capacidad pudiente, decirle, ¿sabes qué? Mira, esto lo logré yo. ¿Pero eso te da derecho a hacer lo que hiciste? No me da derecho. Pero igual la radio está ahí. O sea, hay unos que la pueden controlar, otros no. El 7 de marzo de 1994, Roberto Martínez Vázquez fue detenido por robo con violencia en la casa de Locurro de un gerente de la empresa El Mercurio. Las especies fueron avaluadas en 12 millones de pesos. Las víctimas fueron maniatadas y una de ellas sufrió un grave corte en el cuello. En 1996 fue detenido nuevamente por robo con fuerza y en julio del 2001 cumplió su última condena en el penal de Colina 1. Cayó a nuestra unidad penal acá, en el año 97 aproximadamente, donde pudo tener acceso a diferentes cursos que entrega nuestra institución. Con más de 18 años, Martínez Vázquez, preso en recintos carcelarios de adultos, nuevamente exhibió una conducta interesada en participar en múltiples talleres y capacitarse en gasfitería y panadería, entre otros. El psicólogo Jorge Aguilera lo entrevistó varias veces. Él tenía a su cargo las postulaciones a beneficios intrapenitenciarios. Una persona muy accesible, pero siempre, claro, y responde un poco a las características de pacientes con algún trastorno de personalidad. Responde a eso, digamos, sus intentos de manipulación en beneficio en este caso en beneficio de una posible libertad. Y eso no lo hacía solamente con nosotros, las personas encargadas de hacer las evaluaciones correspondientes, sino que en general con todo, en el caso de Roberto, con todos los compañeros de acá de la cárcel. El serrucho, como le decían en Colina, colaboró incluso en encuentros cristianos donde tocaba la guitarra. Por eso es que sus ex compañeros, los reos con buen comportamiento que se desempeñan en el área laboral, se encuentran absolutamente sorprendidos. Yo no lo creo porque su personalidad y su forma de ser nunca decía nada, siempre fue tan normal.
Siempre fue tan persona, compartía, bien compañero, ahora lo otro no sé, pues no me lo explico. Pese a su intachable desempeño, a Martínez Vázquez no le otorgaron los beneficios a los que intentó postular. Algo en su personalidad, advirtieron, no andaba bien. Noté en el transcurso de las entrevistas que habían ciertas fallas en aspectos fundamentalmente de personalidad de Roberto. Pasa un poco por el tema del control de los impulsos, la modulación de la agresividad, ciertos rasgos de inmadurez e inestabilidad emocional, que sin duda también son importantes a la hora de nosotros poder hacer un pronóstico de reinserción. Según el profesional, Martínez Vázquez tenía un bajo perfil dentro de la subcultura delictual. No era líder ni respetado, era considerado un Perkin, al que mandan a lavar los platos o a cocinar el almuerzo, del que abusan en los más variados sentidos. Y aunque en el área laboral de Colina esos términos se han ido erradicando, sus pares son claros. Luego de lo que ha hecho, no es en absoluto un ejemplo. Es más, no quieren salir todos perjudicados por sus actos. No quieren pagar justos por pecadores. Este preso, considerado de alto compromiso delictual, califica como aberraciones los actos del Tila. Dice que para él también la vida ha sido dura, pero que eso no justifica causar tanto daño. Hace pensar muy mal a la sociedad misma de un total, de un 100 de los que estamos acá, o sea, de todos piensan mal. También deberían considerar que todos no somos iguales, también tenemos responsabilidades, tenemos familia y detrás de nosotros hay gente que nos espera, con guapas proyecciones. El 3 de julio del 2001, el Tila salió en libertad luego de pagar por sus anteriores delitos. Un mes esperó entonces, nada más que un mes, para olvidar su buen comportamiento intracarcelario, para atacar con saña, con una maldad inusitada. El 6 de agosto a las 9 de la noche comenzó el horror. Piense usted que está en su casa tranquilamente en horas de la noche, ya dispuesto a dormir, a iniciar la nueva jornada, la jornada del nuevo día, y se encuentra con una persona particularmente violenta que sabe atar, que sabe reducir personas, que grita y que derechamente obliga por medio de amenazas, gritos y cosas de ese estilo, y por supuesto con armas. ¿Qué arma? Cuchillo, a realizar actos sexuales indeseados. En el segundo piso de un departamento de la calle Bartolomé de las Casas en la comuna de Vitacura, Martínez Vázquez violó a una mujer en presencia de su marido amordazado. Luego, sin medir consecuencias, permaneció toda la noche en el inmueble. Los tiene absolutamente amarrados, que te voy a matar, te querí desangrar, le decía al dueño de casa, que intentó, por supuesto, defender, intentó desatarse, fue reducido, golpeado, etc. Aquí puede llegar el grado de violencia que este tipo se dio maña para finalmente dormir un rato en la casa, probarse la ropa. O sea, eso también tiene intrínsecamente aparejado una situación violenta. Fíjese que incluso entiendo que él decía, esto se parece a la naranja mecánica. No satisfecho con su actuar, el Tila también hizo gala de su poca tolerancia, de sus cambios bruscos de humor, desde la aparente calma a la violencia descontrolada. Mostró su resentimiento, dio cátedra sobre su visión social hablando de ricos y pobres. Luego, a eso de las 7 de la mañana, preguntó a qué hora funcionaba el metro y con un descaro absoluto se preparó para salir. ¿Se bañó? Sí. ¿Él? ¿Pidió a la víctima bañarse? No recuerdo la verdad. Creo que no. Pero él sí se bañó. Se afeitó incluso. Solo se llevó algo de ropa, unos relojes más otras especies. Nada relevante. El Tila les cambió completamente la vida. Ellos dejaron absolutamente todo lo que tenían en Santiago, debieron cambiarse de ciudad, debieron cambiarse de trabajo. Su forma de dormir ya nunca va a volver a ser la misma. Han tenido
han tenido que hacer terapias para poder superar este asunto. Jamás va a poder olvidarse una circunstancia tan atroz como la que ellos han vivido. Seis días más tarde de lo de la comuna de Vitacura, Roberto Martínez Vázquez abordó el taxi de Hugo Valladares en calle Placer y pidió que lo llevara a la salida sur de Santiago. En el camino lo asaltó y escapó con el auto. En el intento, arrolló a un joven de 23 años, luego huyó a pie. Pasaron desde ese asalto 9 meses en la vida de Martínez Vázquez, que hasta hoy permanecen en blanco. Nada se sabe sobre qué hizo en ese periodo. ¿Es posible que haya de esos días más víctimas que lamentar? Luego, el 9 de mayo del 2002, apareció muerta una mujer en la población José María Caro, cerca de la casa del Tila. Su cuerpo estaba descuartizado y quemado. Una semana después, en la calle Rosal del barrio Las Tarrias, ultrajó a otra mujer. Nuevamente, lo hizo con violencia extrema y delante de su pareja. Pasaron 4 días de ese horrible asalto cuando entró a un departamento en la calle Merced, donde vivían 2 estudiantes. Ahí solo robó cosas pequeñas y documentos. Dejó pasar 17 días y entró al departamento del Huinganal en la dehesa. Era el 5 de junio de este año. Las más peregrinas hipótesis se tejieron en torno al brutal asalto de una familia en un barrio ultra protegido en la dehesa, con cercos, vigilantes, cámaras de televisión y toda la carísima parafernalia actual de seguridad hogareña. En un instante, la audacia de un criminal que parecía disfrutar con el sufrimiento de sus víctimas. Tú no eres respetado entre tus pares en este minuto. ¿Sientes miedo? Toma rápidamente el control, haciendo uso de armas, amenazando a alguien, toma el control y logra amarrar y reducir a las víctimas de forma bastante severa, con algún golpe y sobre todo con la intimidación que produce o un arma de fuego o cuchillo. En este exclusivo condominio logró sortear 12 cámaras de seguridad y turnos continuos de rondines. Sus víctimas, esta vez, fueron un niño de 10 años, su hermana de 18, la mamá de 42 y la empleada de 52 años. Rápidamente empieza a realizar ataques sexuales y que se prolongan en el tiempo, que a veces son reiterados, y en el caso de la dehesa se producen ataques contra varias víctimas, pero además se producen ataques contra la salud de varios de los que estaban en la casa, de forma reiterada. Revisando los hechos que se conocen, pues hay parte importante de lo que pasó que se guarda en silencio para proteger a las víctimas, se concluye lo evidente. Él podría haber hecho lo mismo, dañando mucho menos a los ocupantes del departamento, causando significativamente menos sufrimiento. No solo las amarra de forma que no se pueden movilizar y mover en nada, amarra las manos atrás, los pies atrás, une las ataduras, pero además muchas de las víctimas le produce vínculos con el cuello, de forma tal que empiezan a asfixiarse. Todo esto sumado a que en muchos de los casos les introduce algo en la boca para que no hablen, además de una mordaza, con lo cual lo que produce es un estado de agonía. Esto durante 10, 11 horas. Las personas psicópatas o con trastorno de personalidad no tienen un sufrimiento que tenemos las personas normales por causar dolor a los demás. Ellos no, sencillamente el dolor ajeno es un dato más y que sea provocado por ellos es otro dato más. El Tila dio sedantes a sus víctimas, buscaba el control absoluto y para demostrarlo permaneció toda la noche en la vivienda. Así, tuvo tiempo para leer a sus víctimas el Deuteronomio del Viejo Testamento, para golpear salvajemente al pequeño, para violar a madre e hija e incluso
para defecar por todo el lugar. Lo trata muy mal el niño gratuitamente, sin haber motivo real para hacer eso. Lo trata muy mal y le recrimina justamente que él, cuando tenía la misma edad, él no tenía las cosas que él tiene. Siempre a todos los actos que realizan establecen que la responsabilidad es afuera de ellos, está afuera. Normalmente lo dicen en la sociedad. Y eso él lo ha modulado de una forma en la cual lo ha transformado en una especie de odio a la gente que tiene más dinero. Y eso le hace diferenciar, en el caso por lo menos de la dehesa, el ataque de forma tal de básicamente agredir de forma más agresiva a los dueños de casa y a la familia más que a la nana. El Tila provocó lesiones físicas a sus víctimas que casi las matan. Y mientras causaba daño les conversaba. Su trato verbal fue incluso íntimo. Trató a la gente por sus nombres. Mientras se le obedecía y él mantenía el control, su lenguaje era sofisticado e hilaba conversaciones. Pero cuando se ponía en riesgo su poder, aparecía su lado soez, su agresividad, su sadismo. Una y otra vez, sus agresiones físicas y verbales. Pero en algo se equivocó. Mientras obligó a la joven de 18 años que le cocinara, esta logró dañarlo con un cuchillo. Durante el forcejeo que se produjo en la cocina, en la espalda de Martínez Vázquez quedó marcada una herida, que más tarde permitió dar con el victimario. La conmoción pública se hizo evidente. Después de esta cadena de vejámenes, la prensa no dio respiro. Comenzaron a publicar diversas tesis sobre todos los casos de Vitacura y la dehesa. Venganzas, drogas, amantes. Las direcciones de las víctimas fueron públicas, incluso las identidades. No se guardó recato. La solidaridad con el dolor no fue lo que primó en esta oportunidad. Cada comentario que se hacía en ese tenor parecía como heridas que se le iban haciendo, porque la verdad es que no es fácil ser víctima y además estar en cierta medida cuestionado por algo que no pareciera, por todo un manejo comunicacional. Las víctimas intentaban sobrevivir al dolor. Mientras, la policía, junto a un equipo multidisciplinario liderado por el juez de dedicación exclusiva Carlos Carrillo, comenzó a rastrear al responsable. Unificaron informaciones, obtuvieron el ADN y demostraron que el mismo delincuente actuó en los 3 asaltos donde hubo violaciones. Las pistas reunidas permitieron concluir que el victimario pertenecía al mundo delictual. El empadronamiento de testigos, la entrevista a las víctimas, el estudiar el sitio de suceso nos permite a nosotros más o menos saber o ya estar imaginando a quién estamos enfrentando. Su lenguaje muy especial, la forma de penetrar a los lugares, es algo que lo cometen exclusivamente los delincuentes. La labor criminalística fue atando cabos. El violador de la dehesa debía estar relacionado con algún enfermo psiquiátrico. El tipo de amarras que utilizó en cada uno de los casos fue una pista que seguir. Pudimos pensar, entrevistándonos con médicos y con otros profesionales, de que a lo mejor en su familia hubo alguna persona o había alguna persona que tenía algún tipo de problema mental. Porque era el tipo que se usa en los hospitales psiquiátricos. Es un tipo de amarre muy especial que lo usan en los hospitales psiquiátricos para sujetar a los enfermos cuando están en crisis. Ya se contaba con el perfil que permitió que la Policía de Investigaciones realizara un trabajo de revisión de casos, hasta ubicar al responsable. En un minuto, la claridad se apoderó de la investigación y se comenzó a buscar dentro de las cárceles. El desenlace era inminente. El cerco se estrechó. De 5.000 quedaron 22 perfiles en la mesa. Entre ellos apareció el de Martínez. Se pidieron sus huellas, se buscó su paradero. Descubrieron que ya lo habían detenido por la muerte de Maciel Zúñiga, la niña de 16 años que se encontró descuartizada y carbonizada junto a la línea del tren. Estaba otra vez en la cárcel de Puente Alto.
En esta oportunidad se encontraba incomunicado en esta celda de aislamiento. La última vez que la vi a mi hija fue el 6 de mayo de este año. ¿Y cómo estaba? Estaba flaquita por la droga. ¿Conversaron? Sí, conversamos harto. Estuvo aquí en la casa. Ese día vino, se bañó incluso, se cambió ropita, almorzó. Y esperando a mi papá que llegara para, no sé, pues como despedirse, no sé, porque ella me decía, mamita, ella me dijo ese día, mamita, dijo, yo me quiero rehabilitar, dijo, pero dijo, voy a solucionar unos problemas que tengo, y el domingo me dijo, te lo juro, me dijo, que el domingo me voy a venir a la casa. Cuando la Brigada de Homicidios lo detuvo el 12 de junio, en declaración extrajudicial, él confesó. Detalladamente ante los detectives, Martínez Vázquez admitió que invitó a Maciel a su casa en la población José María Caro, donde fumaron pasta base. Durante una especie de juego sexual que la víctima habría consentido, la ató a una silla con los ojos vendados. Luego, intentó estrangularla, pero no lo logró. Finalmente, un cuchillo hundido en el abdomen la mató. Para que no quedaran pruebas, descuartizó el cuerpo y lo incineró. Yo el día domingo, para el día de la mamá, la esperé todo el día, yo aquí todo el día. Y no llegó, pues. Y aquí en la población y en todos lados comentaban que habían matado a una chica, que habían matado a una chica aquí en la línea, y todos me decían en la Maciel, en la Maciel. Y yo decía, no, no es mi hija, decía yo, no, 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 ella, decía yo. El TILA entregó a comienzos de esta semana nuevos antecedentes sobre el crimen de la menor Maciel Zúñiga, aunque no ha confesado su autoría. El testimonio fue incorporado a un cuaderno secreto abierto en el proceso por el magistrado Carlos Carrillo. Más adelante, antecedentes sobre ese despiadado homicidio y el análisis de una pregunta que resulta clave. ¿Es el TILA recuperable en 20 o 30 años más para la sociedad? ¿O tiene el perfil del psicópata perverso y manipulador sin redención posible? ¿Por qué? Cuando está en los departamentos, cuando viola a las mujeres, lo hace delante de su pareja. Aquí en la población y en todos lados comentaban que habían matado a una chica, que habían matado a una chica aquí en la línea, y todos me decían en la Maciel, en la Maciel. Y yo decía, no, no es mi hija, decía yo, no, 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 ella, decía yo. Entonces empezó a llegar investigaciones, la brigada de homicidio, y me dijeron, buscaron a varias chicas que andaban perdidas y todas aparecieron, y era la única que no aparecía mi hija. Entonces las investigaciones me llevaron al Instituto Médico Legal y me hicieron el examen de ADN. En una primera oportunidad, la magistrada del 5º Juzgado del Crimen de San Miguel no lo procesó. El motivo fue que el Servicio Médico Legal no pudo establecer la causa de muerte. Sin embargo, Martínez quedó detenido. Fue la orden pendiente que tenía por el asalto al taxista meses atrás lo que lo retuvo. Cuando la ficha de la Brigada de Homicidios dio cuenta que Martínez Vázquez tenía una herida en la espalda, la adrenalina corrió. Recordaron que la joven de la dehesa relató haber herido con un cuchillo a su atacante. Paralelamente, Magali fue citada al juzgado donde le dieron los resultados. Con un 99% de certeza, se demostró que el cuerpo mutilado era el de su hija Maciel. Para mí la vida ahora va a cambiar totalmente. Sin ella va a ser otra cosa. Y yo lo único que pido para mi hija, lo único que pido es justicia. Que con permiso de aquí, de todo, que este desgraciado infeliz pague, pero hasta el último lo que le hizo a mi niñita. Porque como ella haya sido, ella no merecía esta muerte así, tan fea. En
un careo frente a frente estuvo Magali con el Tila días después. Ahí ella sintió confusión, horror, asco. Ahí se pudo descargar, sacar afuera la rabia, la pena que hasta hoy la inunda. Y cuando dentro de la oficina de la jueza lo veo a él, pero quedé quería una impresión tan grande que me dio. Y la señora jueza le dice, ¿tú conoces? Le dijo a la señora. Yo le dijo, no, nunca la he visto. Y ella le dice, ella es la mamá de la chica que mataste a estos desgraciados. Y él, lo primero que hace cuando me vio, pone su cabeza así y me dijo, discúlpeme ya. Fue lo primero que hizo. Y de ahí empezó el careo. Y él negó todo delante de la jueza. Pero la jueza le dijo, pero tú declaraste, le dijo, y tú te diste confeso que mataste a la niña. Y él dijo, se quedaba callado, no respondía. Yo le decía, entonces di quién la mató, pues le decía yo. Y se quedaba callado. Lo que él sostiene es su inocencia total, y lo funda en un hecho muy puntual, que es que, a pesar de todas las atrocidades que se puedan decir y todo lo que se ha comentado en la prensa respecto a los delitos, él probablemente nunca haya matado a ninguna persona. Llegó el minuto decisivo en las pesquisas, enfrentar a las víctimas con su victimario. Las medidas de seguridad se extremaron y de madrugada, evitando a la prensa, las mujeres vejadas en la dehesa y la pareja asaltada en el Rosal participaron en un trascendental reconocimiento. Alrededor de las 3 de la mañana llegó a este lugar donde se iba a realizar la diligencia de la rueda de presos con el magistrado señor Carrillo. Las víctimas y testigos ya estaban en este sector, ¿cierto? Y se procedió a realizar esta diligencia en este mismo lugar, frente a la sección armamento del Departamento de Seguridad. Por primera vez, luego de los brutales asaltos, Martínez se encontraba a menos de 3 metros con las víctimas. El ambiente era tenso, de absoluto silencio. Nada debía dar pie atrás en las investigaciones. Por eso nadie gritó, todos se contuvieron. El fin último era el importante, atrapar al malhechor. El detenido trata de cambiar su fisonomía. Esto no fue diferente a otras oportunidades. Él se manejaba bastante bien en ese aspecto, trataba de cambiar su fisonomía, haciendo muecas, pero eso no fue suficiente como para lograr despistar, ¿no es cierto?, a las personas que estaban tratando de reconocerlo. El reconocimiento duró alrededor de 1 hora y media, tiempo en el cual las víctimas despejaron cualquier posibilidad de duda. Había una mezcla, yo diría que es de cierta tranquilidad y un poquito también de alegría dentro del dolor que significa los hechos que sucedieron. No había duda, era él. Estaba entre los 6 integrantes de la rueda de presos. Los esfuerzos de un mes llegaron a buen término. Roberto José Martínez Vázquez era el culpable. Durante el reconocimiento, el Tila no tembló. No dio ninguna muestra de arrepentimiento o flaqueza. Una vez terminada la actividad, fue inmediatamente trasladado a Colina 2, a la cárcel de alta seguridad donde se encuentra hasta hoy. Desde su celda se entera de los avances del proceso. Carlos Quesada, uno de sus abogados, le informa periódicamente. Llegamos a defenderlo porque en el fondo existía una preocupación real de la gente que lo había conocido antes, de que estaba en este minuto todos los sistemas de control social en su contra. Y básicamente lo que se intentó acá hacer fue intentar darle la posibilidad de tener un juicio justo. ...35 cámaras vigilan las dependencias de Colina 2. Una de ellas está a las 24 horas captando cada movimiento que Roberto Martínez Vázquez hace en su celda de extrema seguridad del llamado módulo alfa. Por disposición del tribunal lo tenemos ubicado aislado de lo que es la población penal. Está con las 24 horas con custodia permanente. Por lo tanto, su situación, digamos, de seguridad está plenamente asegurada.
el Tila solo puede recibir visitas controladas y por locutorio. Hoy vive temiendo por su seguridad. Sabe que el resto de los internos no lo respeta, que ante cualquier descuido es él quien corre ahora peligro. A él lo que le interesa en este minuto es si va a pasar el resto de su vida preso, pero en las condiciones de seguridad que actualmente lo tienen en el módulo alfa. El gran miedo yo creo que tiene Martínez Vázquez, y eso fue una de las cosas muy divertidas que surgió ahora, es que la relación con los otros presos pudiera ocurrir lo que todo el mundo cree que ocurre al interior de las cárceles, específicamente con los delitos sexuales. A sus 26 años, el Tila también sabe que los abogados de las víctimas están confiados en que no volverá a la calle nunca más, que lo que hizo no tiene para ellos más castigo que el mayor que pueda dar la ley. Es evidente que aquí debe haber la pena máxima que contempla en este momento nuestro ordenamiento jurídico, el presidio perpetuo calificado, no veo otro. Ha afectado la vida, ha puesto en peligro la vida en forma directa de varias de sus víctimas, ha lesionado la libertad de determinación sexual en forma severa y reiterada, ha privado de libertad, afectando la libertad ambulatoria, ha cometido secuestros, en fin. Son de los delitos más graves y él los ha realizado prácticamente todos. Por tratarse de un caso excepcionalmente grave, hay que aplicar el máximo rigor. Como es inteligente, el llamado psicópata de la dehesa también sabe que su destino radica en los estudios psiquiátricos que le hagan, en su capacidad de discernir. Pero él no se muestra preocupado, más bien parece interesarse en expresar que los acontecimientos no lo intimidan. Con este signo grosero, captado por la prensa durante uno de sus traslados a tribunales, indicó de un modo desafiante que no se amilana. Por su actuar, su capacidad de discernir, de planificar, de ordenar, y por el tenor de algunas de sus declaraciones, incluso yo tengo la impresión que ella tiene muy claro lo que es el bien y el mal. Nosotros funcionamos sobre la base de un principio, y es que las personas son libres para escoger si cometen un delito o no son libres para escoger cometer un delito. Él lo elige, por ejemplo, en el asalto a la dehesa, y él escoge tratar a la nana de mejor forma. Es capaz de identificarla como un ser humano que es de menor grado de odio, por así decirlo, que el resto. Y eso revela que él está pensando. Nosotros creemos que Roberto Martínez Vázquez tiene algún tipo de trastorno de la personalidad, y creemos derechamente que acá el tema no es si lo condenamos a 120, a 40 o a 80 años de cárcel, sino que si somos capaces de tratar este trastorno de personalidad y recuperar a Martínez Vázquez. Es muy difícil hacer tratamientos con estos pacientes porque la farmacoterapia no funciona mucho. Lo que se hace son psicoterapias de larga duración, pero eso requiere mucho tiempo. Para la mayoría de los expertos entrevistados en cámara y fuera de ella, Martínez Vázquez responde a una personalidad psicopática o a un trastorno de personalidad según se le conoce hoy. Hugo Gómez Padua, en enero de 1999, golpeó, violó y luego cercenó en 9 partes el cuerpo de Camila, de solo 10 años de edad. Julio Pérez Silva reconoció en una primera instancia violar, maltratar y asesinar al menos a 9 adolescentes en Alto Hospicio. Ambos son considerados psicópatas, porque pese a ser plenamente racionales y conscientes de lo que hacen, son capaces de causar un inmenso dolor. Ambos son egocéntricos, carentes de remordimientos, mentirosos, poco o nada empáticos e impulsivos. Poseen cada una de las características propias de este trastorno de personalidad. Yo diría que es sumamente difícil detectar una psicopatía, porque, en particular en un caso como este, en que se trata de un sujeto muy inteligente. En general logran mantener lo que nosotros denominamos una especie de fachada. Entonces en ese mantener la fachada muchas veces pasan inadvertidos, no solo para quienes los rodean, sino que también para los sistemas sanitarios, los sistemas que tratan de evaluarlo. Martínez Vázquez ha obtenido difusión de su espeluznante ferocidad. Ha ocupado titulares y programas de televisión. Es probable incluso que para sus malentendidos cánones haya alcanzado su horroroso minuto de gloria.
Pero más allá de su posible sueño antisocial, más allá de lo que concluyan los tribunales y sentencia la comunidad, su defensa intenta generar un cuestionamiento global de la sociedad. Busca llamar al autoanálisis, a encarar las responsabilidades que puedan existir. Que en definitiva se reconozca, sea cual sea la condena, que aquí fracasamos todos. Fracasó el Sename, fracasó los programas de reinserción o rehabilitación social de Gendarmería, fracasamos todos los que estamos fuera del marco penitenciario al no darle posibilidades reales. Aunque hubiera tenido una intervención desde temprano, la evidencia muestra de que realmente el cambio que se produce en ellos es bastante poco. O sea, dentro de la psiquiatría actual, en los trastornos de personalidad, estos son los cuadros más graves, de peor pronóstico, y en este momento se consideran que no son tratables. Hay teorías con respecto a poder prevenirlo, pero no hay nada que esté fehacientemente demostrado hoy día. Intrínsecamente perverso, dueño de una mente retorcida, producto de una sociedad egoísta, un niño sin oportunidades o una persona genéticamente predispuesta al mal, aquí comienza un complejo debate. Sea cual sea la conclusión, lo indiscutible es que Martínez Vázquez es un ser peligroso, un malhechor que atenta contra nuestra seguridad, un hombre que no puede vivir en libertad. Más adelante, Paulina Allende Salazar y una entrevista exclusiva con El Pila, el tristemente famoso psicópata de la dehesa. El Huinganal está muy lejos. ¿Actuaste solo? ¿Llegaste solo? ¿Conocías a alguien ahí? ¿Cómo llegaste hasta allá tan lejos? Esa es la buena pregunta para mí. Yo todavía me estoy preguntando eso. ¿No hay cómplice? No. En Vitacura se hablaba de 2 personas. Claramente las víctimas hablaban de 2 personas. ¿Actuaste solo? No, ahí no, estoy solo. En Vitacura no actuaste solo. No, ¿Y el otro dónde está? no sé. ¿No lo he vuelto a ver nunca? ¿El Huinganal lo habías visitado antes? ¿Lo habías conocido? ¿Habías estado ahí antes? ¿Habías hecho un seguimiento? No. ¿Por qué pasaste tanto rato dentro de las habitaciones, dentro de los lugares? ¿No medían los riesgos? Porque pasando 10 horas dentro de un domicilio corres mucho más riesgo de ser detenido. En ese momento uno queda más atrapado todavía. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente empieza la lucha interna. ¿Qué es esa lucha interna? Chuta, por esto mismo uno empieza a poner balance, decir, chuta, por esto que estoy haciendo, que ahora estoy tomando conciencia de la weá que estoy haciendo, chuta, me van a secarme preso. Un problema de indecisión. ¿Disfrutabas estando adentro? Para nada. Para nada, ¿por qué? A disfrutar algo. Cuando haces lo que haces, sientes rabia, disfrutas ante el dolor. ¿Qué pasa por tu mente? Ante el dolor. Sí, hay veces que se disfruta el dolor. Que de repente es una forma de desahogo. Tú entras, permaneces en el lugar, lees la Biblia, causas daño, dolores físicos. Inmoral. Y con el solo fin de causar daño. ¿Por qué? Yo iba con el fin de robar, yo en ningún momento yo me planteé, incluso ni siquiera sé cómo llegué ahí. Pero yo iba con el fin de robar. Mi meta eran, chuta, miserables 10 millones de pesos. Y tampoco lo voy a encontrarlo en el almacén de la esquina. ¿Para decir que en las 3 oportunidades tu meta era solamente robar y la violación vino por añadidura? No sé qué me pasó. No sé, no podría explicarlo. Al fin, chuta, a nivel consciente, yo en mi casa iban 40, 50 personas, mujeres y hombres. Tenía sexo gratis cuando quería. Por sexo no fue. Eso lo tengo claro. ¿Por causar daño? No, tampoco, no creo, porque al menos si hubiera querido causar daño, o sea, el daño lo causé, pero no sé, no lo puedo explicar. ¿Por qué? Cuando está en los departamentos, cuando viola a las mujeres, lo hace delante de su pareja.
No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. Y ni siquiera sé si es que tuve la deferencia de hacerlo así. Así lo hiciste. O sea, cada vez que yo te pregunto por el daño que causaste, me dices que no te acuerdas, que no tienes ni más remota idea. Eso. Si fuiste un niño abusado, que lo pasó mal, ¿qué sentiste ante el maltrato que le hiciste al niño en la dehesa? Yo hasta el momento no tenía conciencia, hasta el momento de los autos de procesamiento, no tenía conciencia de eso. ¿Que no lo recordabas? No. Yo ahí ya ¿Me dice que no recuerdas nada de lo que le hiciste al niño? ¿Qué blog? ¿Que lo golpeaste? No, porque yo ahí me tomé pastillas de ahí, de esa casa. Yo tomé pastillas, fumé base. Pero si estabas con pastillas y estabas con pasta base, ¿por qué haces la diferencia con la empleada de la casa? ¿Por qué ella no? ¿Por qué los dueños de la casa sí y la empleada no? No sé. ¿No es parte de esa rabia que sientes ante la sociedad? Puede ser. ¿No hay una diferencia entre una persona de un sector alto y una persona de un sector bajo? Puede ser. Al menos como regla consciente, mientras yo estoy consciente, nunca le robo a una persona que se hubiera sacado la cresta por ganarse lo suyo. ¿Y la Maciel, que era una mujer humilde? No sé, yo no la maté. No le puedo hablarle de eso porque no es porque no quiera, sino que porque hay ciertas cosas que no puedo decir, ¿cierto? Tú manejas los fármacos, las pastillas, las amarras. ¿Eso lo aprendiste cómo? ¿Lo aprendiste con tu mamá enferma o lo aprendiste en la calle? Lo aprendí en dos partes. La primera parte, que es el amarrar las manos, la aprendí en el Hospital Roberto del Río. ¿Cuando estuviste interno? Sí. ¿Por qué estuviste interno? Me llevaba a mi interno, no sé por qué. Pertinético, cosas así. ¿Y los fármacos? ¿El uso de pastillas? De observar, de ver a mi mami, de ver sus efectos, de los que consumía yo, de todas esas cosas. Las drogas que entregabas a tus víctimas, muy bien dosificadas. ¿Qué, no te acuerdas? Sí, algo el juez me preguntó sobre eso. Yo creo que ya en el momento de minimizar no el daño, sino que minimizarle el dolor. Minimizarle el dolor, sedarlo. ¿Mantener el control? ¿Es para ti importante mantener el control? ¿Mantener el control de qué? Dominar las situaciones, demostrar que eres más fuerte. No. Solamente el hecho de proveerme tiempo para irme luego, pensar cómo irme. Pero si pasabas la noche entera. No solo pasabas la noche entera, te bañabas Problema y te ibas. de indecisión. Siempre he tenido ese problema. Roberto, hay 9 meses entre el primer asalto conocido y el segundo asalto relevante. ¿Qué pasó entre medio en tu vida? Hay 9 meses en blanco en tu vida. ¿Hay más asaltos que no se han dado a conocer? Para mí no fueron en blanco. Para mí fueron sufrir de miseria. Para la gente que no me conoce fueron en blanco. Pero en esos 9 meses, ¿hay más asaltos, Roberto? No. Robo, pero ninguno de la integridad de las personas. ¿No hubo más violaciones en esos 9 meses, Roberto? No. Ninguna. Entonces en la dehesa me dices que actuaste solo. Sí. En el Rosal actuaste solo. Sí. En Vitacura me dices que no actuaste solo. No. Y la Maciel me dices que no la mataste. Sí me reconoce la violación a la alemana. Sí, ahí participé. Que no es lo mismo que yo haya sido solo. Eran 3 personas. Sí. ¿En el asalto en Locurro también hubo violación? Sí, creo que sí. 5 personas. ¿Entraron 5 personas? Sí. Se habló de menos en la oportunidad. Se habló de menos en esa oportunidad. Fuimos 5. ¿Cómo estás cuando piensas en tus pares que de alguna manera repudian lo que hiciste? Tú no eres respetado entre tus pares en este minuto. ¿Sientes miedo? Sí, vergüenza. Pero dentro de mis pares, al menos casi todos
casi todos traen casi la misma historia que yo, así que todos necesitaron oportunidad en su momento y lo que se les ofrecieron fueron migajas, así que por esa parte espero que me comprendan. Pero tus padres te repudian porque eres un violador, Roberto. ¿Y tú sabes lo que le hacen a un violador? Sí. ¿Te da miedo eso? ¿Te da miedo eso? ¿Te da miedo las repercusiones que puedes tener? Hubo un tiempo en que le tuve miedo a eso. Hubo un tiempo. Pero ya como a los 16 años le perdí el miedo a eso. ¿Por qué? Es otro miedo. No se lo voy a comentárselo, solamente si la persona que escucha entiende, nada más. ¿Qué piensas de tu futuro? Tú sabes que a lo menos son, no sé, 60 años. Si es que no son 120 años. 180 y el promedio de vida está en 75 años. Bueno, si hubieran tenido la pena de muerte me hubieran matado al tiro. Y yo también hubiera dicho, ya pónganme las alas más rápido. Pero todavía creo que todavía me queda un resto de personas. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De todo lo que hiciste. De todo, claro, pero es que, chuta, ¿cómo asumir el arrepentimiento de una buena manera? En esa parte estoy. No es que lo haya descartado. Lo que pasa es que es poco creíble, porque arrepentirse de una violación quizás, pero arrepentirse de la serie de maltratos que hiciste es poco creíble. Eso es más que ver a mí que chuta de arrepentirme de la violación. ¿Sabes qué es lo que más me choquea a mí? Como usted me dice, el de pecado en mí. Todavía sigo siendo persona y en ese momento no estoy como persona. No. Fuiste un bárbaro en ese minuto. Lamentablemente. Tu vida seguramente va a terminar entre paredes. La vida de ellos está absolutamente destruida en este minuto. Ojalá que sí, no sé, que se les pueda reconstruir. No puedo, o sea, pidiéndoles perdón no voy a solucionarles sus problemas. No voy a repararlo, no voy a perdonar lo imperdonable tampoco. Los próximos años de la vida del Tila están en manos de los tribunales. Este joven torcido ya no podrá manipular ni cometer nuevos crímenes. El gran desafío para la justicia y para organismos como el Servicio Nacional de Menores, SENAME, será poder detectar a tiempo a sujetos que por distintas razones ambientales o psicológicas puedan convertirse en psicópatas adictos al crimen. Informe especial. Buenas noches.